nuestro speaker, que nos va a comentar acerca del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Permítanme introducirme al doctor Carlos Rosen y a Rodrigo Durán. Adelante, por favor. Bueno, hoy me levanté sin voz, así que tengo el desafío de hablar fuerte. Me gustaría así confirmar si me están escuchando desde sus casas, ¿sí? Por acá, gracias. Bueno, sí, buenísimo. A mí los currículum me aburren bastante. Yo le pedí el currículum a Rodrigo, pero me tomé el atrevimiento de hacer unas preguntas y armar una historia, porque yo creo que lo que es Rodrigo es una persona súper interesante, producto de un montón de cosas que le pasaron. Sí, ustedes ya saben que es el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, en Chile. Es humanista de corazón, pero economista por casualidad. Rodrigo tuvo el privilegio de estudiar en una universidad con marcado énfasis en pensamiento crítico y en promoción de la curiosidad, algo que se le mezcló con su propia personalidad inquieta, que lo llevó a dedicarse a la política. Desde la política llegó a ser jefe del viceministro de Ciencia en Chile, espacio en el cual coordinó el proceso de construcción de la inteligencia artificial en Chile, pero, sin embargo, Rodrigo era escéptico en este momento, no creía que la inteligencia artificial podría llegar a un lugar importante en la historia. De hecho, creía que era una exageración tecnológica, pero años después se iba a dar cuenta que estaba equivocado. Tras terminar el gobierno, buscó una actividad que fuera un poco más tranquila, sin mucha demanda de tiempo. Lo que pasa es que ya había sido papá, una hermosa hija, y entonces, convencido de que la inteligencia artificial era interesante, pero todavía no estaba convencido que sea algo trascendente, entró a dirigir el área de vinculación con el medio del nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial, fundado en 2022. Y mientras veía cómo su hija aprendía a hablar y caminar, también veía cómo lo hacían las máquinas, ¿sí? Y se empezó a asombrar, fue entendiendo que la tecnología y su impacto era un poco más grande, y entonces, convencido ya que estábamos frente a una revolución tecnológica sin precedentes, aquí tenemos a Rodrigo dirigiendo el CENIA. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias. Qué bonito. Bueno, ¿qué más o menos algo que te satisface? ¿Dije alguna, como decimos aquí, pavadas? No, está todo bien. Bueno. Cuando uno habla así es de uno. Está bien, está bien. Bien, muchas gracias por la invitación. También confirmar que se escucha bien en el Zoom para ver el volumen de la voz. Porque si no, podemos hablar más alto. Pero nadie se está quejando, así que... Bien, esto del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial trae mucho para conversar. De hecho, esta charla va a tener 20 minutos y seguramente van a quedar en contacto con Rodrigo para preguntarle 101 cosas más. Pero, ¿en qué consiste este Índice de Inteligencia Artificial? Índice Latinoamericano. El IRIA es un esfuerzo de varios organismos que nosotros coordinamos. No es algo que sea del CENIA, es un proyecto donde participan CEPAL, el BIF, CAR. Hay un equipo de cerca de 360 personas en América Latina, que en Argentina está gente de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, de varios organismos, los ETICS también, que contribuyen a la construcción de un... que sí es un compendio estadístico, pero finalmente también es un esfuerzo político, en el sentido de que aquello que uno mide es aquello que importa. Y nosotros tratamos de entender cuál es la situación de América Latina en inteligencia artificial. Y eso es un poco lo que refleja el IRIA. Son cerca de 85 indicadores que se ordenan en 3 dimensiones: factores habilitantes, investigación, desarrollo, adopción y gobernanza. Básicamente, factores habilitantes son las condiciones que permiten que exista un sistema de inteligencia artificial. El segundo es la madurez de este sistema. Y el tercero es el entorno normativo en el cual se inserta y se desarrolla. Yo te decía que es político porque finalmente estas 3 cosas no pesan lo mismo.
comité técnico asesor que participa con nosotros, que son 70 personas de todos los países que son evaluados, define cuáles son los pesos relativos de cada una de las variables que están dentro de él. Y eso nos lleva a que los factores habilitantes son mucho más importantes que la gobernanza, por ejemplo, a la hora de medir, por lo tanto también de entender un sistema de inteligencia artificial. Y en esa medición nosotros lo que hacemos es principalmente consolidar estadísticas que ya son públicas y auditadas de varias fuentes. Y por otro lado, te diría que el 15% del índice son datos propios, que es donde yo creo que está la mayor riqueza, porque son cosas que solamente aparecen acá, que tienen que ver con entender en profundidad los mercados laborales en 7 países de la región, cuánta penetración de inteligencia artificial hay en distintos espacios económicos, entender la complejidad y la composición de los sistemas de investigación de los países, analizar críticamente los proyectos de ley y las estrategias que se han propuesto en materia de promoción de la inteligencia artificial. Entonces, finalmente lo que hace el índice es sacar una serie de fotos. Esta es la segunda versión. Nuestra intención es mantener esto en el tiempo que nos permita ir viendo una evolución de los sistemas donde probablemente uno no vaya a ver muchos cambios en el corto plazo. Poco probable que uno vea cambios significativos en las posiciones de los países a partir de esta segunda versión, porque lo que detectamos es que aquellos elementos que sostienen a los países que lideran, Uruguay, Chile y Brasil, tienen que ver principalmente con políticas públicas de largo aliento, que es fortalecimiento de instrumentos, por ejemplo, competitivos para el financiamiento de la educación, de la investigación, que tiene que ver con inversión en conectividad, 5G, fibra óptica para ciertos espacios donde uno puede construir hubs, que tiene que ver con la solidez y la robustez de los sistemas de formación postuniversitaria, y que tiene que ver también con la continuidad de las políticas públicas. Y una de las cosas que yo te dije antes, tú vas a ver los efectos en 2 o 3 años, no alcanzas a verlo en una ventana de gobierno. En ese sentido, claro, hay políticas públicas que se arrastran de antes, pero eventualmente. Y no solamente en el sector público, otra cosa que nosotros también tenemos que tomar atención es qué es lo que pasa en el sector privado. Como decía, los datos de mercado laboral, los datos de desarrollo, los datos de inversión que se muestran en el índice son bien interesantes porque revelan diferencias significativas entre los países de la región, revelan una correlación bien estrecha de las matrices productivas, no ve una intensidad más fuerte de trabajadores de la tecnología en Argentina, Brasil y México, por ejemplo, que son países más industrializados, versus una penetración más importante de emprendimiento y unicornio en países como Uruguay, Chile o Panamá, que tienen una lógica un poquito más abierta en términos de desarrollo económico. Y también uno ve que quizás lo que llama más la atención desde mi punto de vista es la enorme brecha de inversión que hay respecto al potencial. Cabe hacerse la pregunta de por qué hay una adopción tan baja cuando nosotros, si bien en el índice no se publica, nosotros sí lo hacemos. Y es comparar las tasas de adopción tecnológica que uno ve en el sector privado en América Latina versus países comparables en Medio Oriente, en el sudeste asiático, en el norte de África, en Europa del Este. Y uno se evidencian brechas relevantes y significativas estadísticamente. Y también se evidencia una brecha en relación a lo que uno dice, bueno, este es el porcentaje del PIB mundial que representa América Latina y este es el porcentaje de la inversión en inteligencia artificial que se hace en América Latina. Y ahí está, la inversión está más o menos 1/3 de lo que sería el PIB. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué se da esta asimetría? ¿Por qué existe esta brecha? Y esa es una pregunta que aún no tenemos una respuesta sólida desde el punto de vista de la rigurosidad, pero sí ciertas intuiciones que tienen mucho que ver con, por un lado, el conservadurismo del empresariado en general, particularmente en Chile, es mucho más conservador y yo no vengo a complicar que tiene que hacer el privado con su plata, para ninguna circunstancia, estoy solamente poniendo sobre la mesa lo que hemos visto. Y por otro lado también la incertidumbre en torno a inversiones que son de largo aliento. Para desarrollar una empresa
que vaya a rentabilizar en este sentido, o invertir en cómputo, qué sé yo, requiere un horizonte de inversión de un par de años. Eventualmente uno podría decir, no están las condiciones en América Latina para tener ese sector. Súper interesante lo que estás comentando. Y me quedo pensando, seguramente, perdón, estamos aquí, mayoría argentina, quisiéramos saber en esta comparativa dónde estamos en materia de inteligencia artificial según el índice nosotros aquí en Argentina. ¿Qué nos puedes comentar? Argentina fue un caso porque no sabíamos si ponerlo como el último de los pioneros o el primero de los adoptantes. Está justo en el cuarto puesto y finalmente optamos por las reglas que nosotros habíamos tomado, y era que todos los pioneros tienen esta cuestión es una anécdota, pero todos destacan en las tres subdimensiones de manejo de significancia sobre la variedad de cosas. Y Argentina no llegaba a eso. Argentina tiene una posición relativa buena, está en el cuarto puesto. Y te diría que eso tiene que ver con varios factores que los anoté, justamente para poder dar la nota más en profundidad. Pero cuando uno ve las fortalezas de Argentina, y lo voy a ver a nivel de dimensión, las encuentra particularmente en conectividad. Va a ser como un FODA entonces. Sí, voy allá. Buenísimo. Porque a nivel general, o sea, como, claro, sí. En conectividad uno ve que Argentina tiene, y esto ustedes lo van a saber mejor que yo, pero tiene una penetración tanto de redes móviles como de cobertura de internet, y cantidad de equipos por casa. En el fondo, el número de computadores por hogar es súper alto. También el número de teléfonos per cápita. Y esto de alguna manera es un indicador de que las personas tienen la capacidad tanto de contribuir en el desarrollo desde su casa o de su trabajo, como también de aprovechar los desarrollos. La inteligencia artificial es una cosa que más allá de la inmaterialidad que tiene, requiere un dispositivo para acceder a ella. Entonces, nosotros medimos eso. Y a nivel de debilidades, nos medimos, pues, particularmente la ausencia de una penetración importante de 5G. Y otro elemento que pareciera ser pasajero, o uno podría pensar que es pasajero, que es la baja accesibilidad que se evidencia hoy en materia de teléfono inteligente. Un teléfono inteligente en Argentina es relativamente mucho más caro que en cualquier otro país de la región. Y es significativamente. Eso puede que tenga que ver con temas inflacionarios al momento de la toma de muestra, pero también con una estructura de que los teléfonos inteligentes en general se producen afuera. Entonces, si yo tengo aranceles muy altos, eso tiende a impedir el acceso. Y bueno, lo anterior, eso es relevante porque de alguna forma es un indicador de cuántas herramientas tiene la ciudadanía para acceder a él. Y por otro lado, en factores habilitantes en términos de datos está bastante bien Argentina, con niveles de gobernanza, y ahí hay un rol de la sociedad civil, de organismos como Globetics o Vía Libre u otros ONGs que han contribuido a fortalecer un ecosistema donde la gobernanza y las capacidades para el uso de datos son más robustas que en la región. Los datos son finalmente el petróleo de los modelos de inteligencia artificial, entonces que esto esté disponible y usable es súper importante. Pero igual, y esto es un patrón de América Latina, el uso e impacto de los datos disponibles, gobernables, etcétera, es más bajo. Como veo buenos indicadores en la primera parte, pero el uso e impacto está más abajo. Y eso, al igual que el año pasado, tiene una estrecha correlación con las capacidades de cómputo que hay disponible a nivel local. Argentina tiene una posición en un muy buen supercomputador meteorológico, si no me equivoco, que es súper competitivo en términos de la cantidad de GPU que tiene. Pero claro, una vez que no tienen los fierros, hay que hacer otro esfuerzo más allá solamente de comprar. Y finalmente, la parte de talento, que es el tercer factor habilitante, donde uno ve más sólido a Argentina, es el nivel de alfabetización de la población. Hay buenos programas de alfabetización en inteligencia artificial que se correlacionan mucho también con la alfabetización, y te diría yo hoy día es mucho más importante esa capacidad de pensamiento crítico y de entender lo que uno lee o que escribe para hacer un buen prompt, que otras competencias a la hora de enfrentarse a estos modelos. Pero Argentina tiene una muy buena posición ahí. Y también y esto también probablemente lo saben más, pero la industria del software en Argentina está muy desarrollada. Tiene una penetración de habilidades súper alta, particularmente en sectores económicos donde el resto de la región está más avanzado.
Pero donde uno ve una debilidad en el sistema de educación superior en Argentina tiene que ver con la competitividad de los programas de posgrado, de doctorado y de magíster. Y lo que nosotros medimos ahí fue, bueno, estos programas, cuán competitivos son frente a los equivalentes de inteligencia artificial y ciencias de datos usando rankings internacionales. Y Argentina está, no sé, en el octavo puesto, estaba detrás de Perú, estaba detrás de Colombia, porque hay ciertas correcciones del volumen de la cantidad de universidades que hay, que eso se calcula un puntaje, pero claro, uno dice, aquí hay una oportunidad de fortalecer eso. Y eso lo junto con la segunda dimensión, que es de investigación. Cuando uno ve el ecosistema de investigación de Argentina, se encuentra primero con que es uno de los sistemas con menor brecha de género de toda la región. Hay un 24% de mujeres en la disciplina, el promedio de América Latina es un 19,8%. Y, por ejemplo, Chile, que lidera muchas cosas, tiene una penetración de 14, o sea, 10 puntos menos que Argentina. Y ahí hay algo que desde Chile hay que aprender. Pero, por otro lado, tiene una comunidad de investigación que es muy grande en términos relativos al país. Es muy voluminosa, pero es poco productiva en términos de cuántos papers publican o en cuántas conferencias participan. Y además, es de bajo impacto relativo si yo lo comparo con el resto de los países de la región. O sea, tenemos, por favor, que no suele, estoy dando el hecho de lo que nosotros vimos, pero cuando uno ve los datos ve que los investigadores en general en Argentina tienden a producir menos publicaciones que sus homólogos en la región, y las publicaciones que producen tienen menor impacto, salvo un grupo, y eso es bien interesante, pero hay 2 o 3 clústeres de publicaciones que son muy potentes. Uno en la universidad, acá en Buenos Aires, que está en la UBA, y hay otro en la Universidad Nacional de Córdoba, que producen mucho, con mucho impacto, y están presentes en conferencias, a Plaza y qué sé yo, pero a menor escala de lo que uno, por ejemplo, ve en Brasil. Entonces, yo comparo con Chile o con México o con Brasil, que tienen mejores números ahí, y lo que tienen en particular es un énfasis cada vez mayor hacia los fondos concursables de investigación, de género, de instrumentos más de carrera de investigador. Y esos fondos además van principalmente a las personas más que a las instituciones. Ese es el otro elemento que uno encuentra como si revisa ciertas correlaciones de qué instrumentos funcionan. Como les decía antes, eso es a nivel de investigación, y si uno ve a nivel de desarrollo, de penetración de esto en la industria, se encuentra con que Argentina tiene buenos números, salvo en 2 cosas donde llama mucho la atención. Primero es que tiene una baja producción de patentes en relación a otros países que están industrializados. Vuelvo al caso anterior, México, Brasil y Argentina tienen alta penetración de trabajadores de alta tecnología, una serie de elementos que a uno le hacen pensar que su matriz productiva es más sofisticada que, por ejemplo, la de Chile, o la de Colombia, o la de Perú, incluso que la de Uruguay, en términos de que las cosas se hacen dentro del país. Pero cuando uno toma el indicador de patentes de inteligencia artificial, que te da señales de cuánta automatización estás generando dentro y no comprando de afuera, está muy atrás en relación a Argentina, o sea, México y Brasil, muy atrás. Y eso es un elemento que llama la atención porque no son contextos productivos tan distintos. Y quizás tiene que ver con que es más difícil patentar en Argentina de lo que es patentar en Brasil, por ejemplo, pero no sabría dar una respuesta ahora. Y hay un espacio de oportunidad, o sea, uno deberías esperar mayor número de patentes. Y lo otro que también llama mucho la atención es el bajo nivel de participación en la comunidad open source. Al igual que Chile, tú ves buenos niveles de ingeniería, alta penetración relativa de habilidades de inteligencia artificial en el mundo profesional, pero te encuentras con que la contribución a la comunidad open source, medida por la cantidad de stars, y es una medida que propone GitHub, cuánto contribuye y qué tanta calificación tiene, está por debajo del promedio de la región. Y eso contrasta mucho con que uno sabe que Argentina tiene una comunidad de software más robusta, y pasa lo mismo con Chile y con Uruguay. Y lo que nosotros creemos es que tenemos un problema de medición, porque la comunidad de inteligencia artificial se ha movido mucho más a Hugging Faces que a GitHub en particular. Pero eso es una intuición, ¿no? Los Hugging Faces tienen los datos cerrados, entonces no podemos saber.
con GitHub tenemos este acuerdo, pero independiente de eso uno debiese ver, o sea, no puede ser tanto la migración. Entonces hay un desafío de cómo nosotros mejoramos esa parte. Y la última dimensión tiene que ver con, como les decía, gobernanza. Y a nivel de gobernanza, Argentina está bastante mejor que el promedio de la región, pero claro, uno puede dividir la región entre los que han hecho cosas y los que no han hecho nada. Entonces, está mucho mejor que el promedio porque eso matiza a los dos, pero está más o menos en la cola de quienes han hecho cosas. Pero muy bien posicionado en lo que tiene que ver con visión institucional. La estrategia de inteligencia artificial se propuso en 2019 o 2018, no tuvo una continuidad formal, no es que el gobierno, pues, el presidente Fernández haya dicho vamos a seguir con esta política, pero tampoco dejaron de hacer lo que venían haciendo. Entonces, se entiende por el consenso que eso tuvo cierta continuidad. Y la virtud que tuvo eso, desde nuestro punto de vista, fue que esa política tuvo una amplia participación. O sea, había un consenso. Definir una política de inteligencia artificial tampoco es ciencia coherente, como sentarse a conversar un rato. Uno tiene más o menos claro qué es importante y qué no, y la diferencia está en los matices. Pero ese ejercicio sirve mucho para unar voluntades, y aquí se hizo relativamente bien. A nivel internacional, Argentina tiene un peso súper relevante, es de los 2 países de la región que participaron en la definición de estándares ISO, lo cual finalmente, ¿cuánto pesa tu región? Y Chile, por ejemplo, no tiene ese espacio, México tampoco, solamente son Brasil y Argentina. Y eso hace una diferencia en la hora de cuánto pesa el gobierno en la definición de la regulación o de las normativas de algo que son estándares internacionales, en una tecnología que es transnacional. Y en materia de regulación, y aquí termino, nosotros no entregamos puntaje por un análisis crítico de la regulación, sino que más bien establecimos ciertos estándares de qué es lo que considerábamos que era, no nosotros, sino que organismos internacionales, una buena regulación. Estos elementos que uno dice, mira, esto tiene que estar presente, o esto tiene que ser parte de la reflexión regulatoria de los elementos cubiertos por la normativa. Y en ese sentido, Argentina tiene una posición relativa súper sólida en la protección de datos, en ciberseguridad, insisto, siempre en términos regionales. No es que seamos todos GDPR, pero sí hay un avance en relación con los países de la región. Y hay desafíos específicamente en ámbitos regulatorios en 2 cosas. Uno, en transparencia algorítmica. Eso es algo que se ha venido avanzando en otros lados. Sí. Que no es tan difícil ni de regular en términos de lo escrito, ni de hacer enforcement. Puedes generar ese enforcement con cierta facilidad. Y la transparencia algorítmica, al menos en lo que es nivel público, desde nuestro punto de vista, es un punto de partida para la construcción de confianzas con la ciudadanía. Y la segunda es en equidad estadística, que tiene que ver con lo anterior, pero hoy día ya existen, y eso no estaba presente en el proyecto de discusión que nosotros revisamos para el índice, que tiene que ver con cuáles son los estándares que tú defines para que un algoritmo pueda operar en ciertos espacios. Lo mismo que decía antes la directora ejecutiva, que si tú quieres que tu algoritmo haga menos daño o poco daño, tienes ciertos estándares técnicos que se pueden definir ex ante. Y esa transparencia algorítmica y esa equidad estadística pueden ser normadas. Rodrigo, estamos en tiempo cumplido, veo de reojo que me están haciendo señas. Te voy a hacer una última para responder en formato ex, 280 caracteres, que me parece muy interesante. ¿Cuánto influye la cultura y específicamente la resistencia cultural para poder adoptar masivamente la inteligencia artificial, siendo una tecnología que se las trae con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo definís esa parte de la cultura? Yo creo que es el desafío más importante que vamos a enfrentar. Hoy día, nosotros en el CENIA no solo hacemos el índice, tenemos un equipo que hace soluciones de software y qué sé yo. Y hoy día la parte técnica está resuelta en el Office. Tú puedes descargar soluciones que funcionan y funcionan en marcha y particularmente bien.
Donde está el desafío es cuando tú desarrollas una tecnología, la pones a disposición del usuario y el usuario dice, puta, yo lo que hacía antes de cierta manera, ahora lo tengo que hacer de otra manera. Y esto no es el email, no es como que yo pueda mandar un correo electrónico y en vez de mandar una carta, que tú estás hablando por modelos generativos, pero esto aplica a optimización, a un montón de cosas. El cambio es tan grande a la hora de enfrentarte a la solución que te cambia la forma de hacer tu trabajo, que genera resistencia. Nosotros lo tenemos relativamente documentado en distintos niveles, o sea, tanto white collar como también operarios de pago. Y por lo tanto, vuelvo a lo que nosotros de alguna forma medimos en el índice. Primero está la parte de alfabetización, de que todos entendamos y estemos sensibilizados de qué se trata esta tecnología, porque eso nos da una comprensión un poco más profunda de cuáles son los límites, pero también los potenciales de la tecnología. Por lo tanto, la incertidumbre y el shock disminuyen. Y lo segundo es construcción de confianzas a partir de señales que den certezas de que no hay un comportamiento oportunista de quienes están detrás de él. Yo creo que esas dos cosas son muy significativas dentro de una empresa y una organización y a nivel nacional también. Bueno, se pasa el tiempo muy rápido, me encantó que hayamos conversado.